buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí para escuchar este tema que nos preocupa tanto a todos sobre el tema de las pensiones. Me llamo Alfredo. Yo, cuando acabe, tomaré el turno de palabra y moderaré un poco el tema. Y bueno, el compañero Pepe Aguilera hará una pequeña introducción y luego la compañera Inés nos ilustrará al respecto. Muchas gracias. Pues reiterando lo que ha dicho Alfredo, buenos días a todos, agradecer la asistencia y felicitar a los organizadores en una reunión en la que yo no estuve por su sentido del humor. Su sentido del humor es que vamos a hablar de pensiones cuando yo no sé nada de pensiones. Entonces, juro que me ha resistido con todas las fuerzas, pero bueno, es imposible. Raúl ha insistido. Entonces, de pensiones, básicamente lo que se trata es de presentar a Inés, que nos ilustrará. Ella es una vieja luchadora por la clase obrera, los trabajadores, ya desde tiempos inmemoriales. Es como una sombra que nos ha acompañado siempre. Y bueno, pues terminará de, no sé si despejar algunas de las dudas que tengamos. Por mi parte, yo lo único que puedo decir es que lo de las pensiones, la impresión que tengo yo es que estamos delante de una gran estafa. Que reiteradamente nos dicen, oye, es que como la pirámide en estos momentos está invertida, es decir, hay menos gente que trabaje que antes, pues no se puede cobrar. Y entonces, claro, la primera pregunta que a mí me surge, espero que nos la aclare Inés, es decir, cojones, y con todo lo que he cotizado yo estos años, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Porque ya no es solo lo que el trabajador cotiza, que cotiza un 5 o un 6% de su sueldo, es que la empresa paga entre un 25 y un 33%. Ojo, que no es que lo pague la empresa, ¿no? Porque antes de socializar los servicios sociales, dentro de la fuerza de trabajo estaba incluido la reparación de la fuerza de trabajo, que es la sanidad, ¿no? Y la jubilación, que en el fondo la seguridad social es reparación de la fuerza de trabajo. Y educación, desde su punto de vista, es adiestramiento de la fuerza de trabajo, de la capacidad para trabajar. Todo eso lo hemos pagado y ahora ese dinero se ha evaporado. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hacemos en estos momentos? Y eso es el kit de la cuestión. En estos momentos estamos delante de la gran estafa que no solo afecta a los trabajadores propiamente dichos. Es que la gran estafa afecta, por ejemplo, hemos pasado una época de crisis importante en la cual muchas pequeñas empresas han tenido que cerrar. El carnicero, el verdulero, el que tenemos de al lado, han quedado con una deuda a la seguridad social, no la pueden pagar y ahora les dicen, vamos a jubilarnos, pues mira, si te jubilas no cobras. Resulta que han pagado, aunque sea de autónomos, 30 años o 20 años, y en estos momentos pues tienen una deuda que se le incrementa entre el 20% o el 30%, ¿no? Y al final no pueden pagarlo, y al no poder pagarlo pues resulta que no pueden cobrar pensiones. Entonces estamos ante una estafa, vamos, a lo gordo, y nos cuentan, decir, oye, es que como trabaja menos gente, y lo repiten una vez y otra vez. Una cosa que me llama la atención es que todavía no he visto a nadie de los contertulios estos que suelen aparecer tan frecuentemente en la televisión decir, oye, vamos a ir, ¿qué habéis hecho con el dinero? Siempre dicen, no, es que tenemos que planificarlo de una manera, de otra, tenemos que grabar con impuestos. Vale, es posible que haya que grabar con nuevos impuestos, ¿no? Pero primero es que tendrán que responder qué han hecho con el dinero. Y bueno, ya no me extiendo más porque para lo que tenía previsto quizás me extendió demasiado. Lo importante ahora es cederle la palabra a Inés, que amplíe mucho más este tipo de cosas, y
Nada, adelante, Nina. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a las marchas de la dignidad de Alicante y de Elche por invitarme a venir y encantada de estar con vosotras y con vosotros esta mañana. Yo voy a hacer una intervención lo más sintética posible para que hablemos después en el debate, que es, yo creo, donde mejor se profundizan las cosas que hayan podido no quedar claras, ¿no? Porque la cosa yo creo que tiene su enjundia. En definitiva, es un robo, lo que está pasando, como ha dicho Pepe, pero es importante entender las claves de ese robo para que no sean capaces de engañarnos, ¿no? Porque la cosa efectivamente viene de lejos. Hay un gran capitalista, Ford, el de los coches Ford, que dijo una frase inquietante. Dijo: es mejor que el pueblo no sepa cómo funcionan los bancos, no sepa cómo funciona la economía, porque si lo supiera, habría una revolución antes de mañana. Eso lo decía un gran capitalista. Otro, un historiador de los nuestros, un historiador comunista, Walter Benjamin, que murió en la España perseguido por los nazis, se suicidó cuando ya le iban a coger, decía: el sujeto del conocimiento es la clase obrera cuando combate. Es decir, el conocimiento ese que nos ocultan, como decía Ford, está todo hecho para que no sepamos las claves y los criminales responsables de lo que nos pasa, y todo ese conocimiento se nos abre como un libro abierto cuando estamos luchando. Quienes aquí tengáis experiencias de lucha, de huelgas, de enfrentamientos en los desahucios, en fin, cualquier tipo de lucha, sabréis que lo que digo es cierto. Es decir, cuando tú te estás enfrentando con el poder, en ese momento entiendes cosas que a lo mejor durante años, e incluso gente que ha leído muchos libros y que ha estudiado muchas carreras, no se ha enterado. Es decir, eso es muy importante. Y por eso las marchas de la dignidad son muy importantes porque son un instrumento de combate. Bueno, dicho esto, las cosas que nos están pasando, hoy toca hablar de pensiones, pero trasladarlo a la educación, trasladarlo a la sanidad, trasladarlo a las relaciones laborales, vienen de muy atrás, ¿eh? No han empezado cuando estalla la crisis económica, la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria en 2007-2008. Lo que os quiero decir va dirigido a argumentar algo que es una verdad a medias. Y es algo que repite mucha gente con buena intención, pero que puede contribuir a enmascarar las cosas. Eso que dicen no es una crisis, es una estafa. Es verdad que es una estafa. Es decir, es verdad que hay una panda de ladrones que nos están saqueando, eso es verdad. Pero es una crisis. Es una crisis de las más grandes que ha vivido el capitalismo en su historia. Y eso es importante que lo sepamos. Porque si solamente hubiera ladrones, que en el capitalismo es un sistema de ladrones, pensaríamos que cambiando de gobierno se solucionan los problemas. Y no es así. Por ejemplo, un dato de ahora mismo. La Unión Europea, la Troika, le ha impuesto a Rajoy recortes en 2 años por valor
de 11.000 millones de euros. Cuando hablamos de miles de millones de euros, yo os voy a poner, por ejemplo, la sanidad pública de todo el Estado cuesta alrededor de 50.000 millones de euros. 11.000 millones de euros es bastante. ¿Quiere decir que es bajón? ¿Y si gobernara el PSOE? ¿Y si gobernara el PSOE con Podemos? ¿Ocurriría o no ocurriría lo que ha pasado en Grecia con Syriza? Eso es importante tenerlo en cuenta. Efectivamente es una crisis, y en esta crisis, las crisis en el capitalismo pueden tener manifestaciones diferentes, pero en el fondo son crisis en las cuales cada capitalista, cada gran empresario, la patronal, planifica su empresa, pero no hay nadie que planifique el conjunto de la economía. En eso se diferencia el capitalismo del socialismo. Es decir, en el capitalismo, cada capitalista se organiza para ganar lo más posible en una sociedad donde la riqueza esté en manos de la sociedad, de la gente que la habita. Lo lógico es que hagamos como hacemos nosotros en cada casa: ver lo que tenemos, intentar satisfacer las necesidades de nuestra familia, ¿no? Pero claro, aquí nadie hace eso. Aquí el que planifica es cada uno su propia ganancia. ¿Qué pasa? Que periódicamente llegan crisis en las cuales, como es más barato producir en grandes cantidades, la unidad es más barata. Si yo hago 3 millones de pares de zapatos, me sale más barato que hacer 3.000, pues cada uno planifica su propia ganancia hasta que llega una crisis de sobreproducción. Es decir, hay mucha cantidad de mercancías que no se pueden vender. Eso se intenta, el capitalismo ha aprendido, e intentan solucionarlo a través del crédito, a través de darnos dinero a crédito para que podamos seguir comprando. Pero eso también estalla en un momento determinado. Por ejemplo, cuando estalló la burbuja financiera, había en el mundo de capital ficticio, o sea, es lo que Marx llamaba capital ficticio. ¿Qué es capital ficticio? Es dinero que no tiene ningún respaldo de riqueza real, es decir, papeles. Papeles. Había entre 12 y 13 veces la riqueza producida en el mundo era papel de mentira. Claro, no voy a seguir por ahí, porque vamos a hablar de las pensiones. Pero es muy importante saber, y lo digo deprisa, y el que quiera retomarlo luego, que lo retome. Claro, esa crisis de producción, de sobreproducción, hace que el capital vaya abandonando sectores de producción de mercancías para dirigirse a otras empresas que producen productos de primera necesidad y que hasta entonces estaban en manos públicas. La luz, el agua, el transporte, la telefonía, la energía, los combustibles, todo eso estaba en manos públicas, en general, en el mundo. Claro, ¿por qué? Se consideraban sectores esenciales, estratégicos, porque son bienes de primera necesidad que todos necesitamos consumir. Es decir, quien se haga la mano privada, el capital privado, que se haga con eso, tiene el beneficio asegurado. ¿Por qué? Porque somos una clientela cautiva. ¿Alguien puede dejar de consumir luz? De pagar la luz, sí, pero la luz es necesaria, o la gasolina, o el agua, o el teléfono, son bienes de primera necesidad. Entonces, todo eso ha sido privatizado
en régimen de casi monopolio y a precio de saldo. Años de los gobiernos PSOE, que es donde empezó. Enagás era la empresa nacional, Endesa, la empresa nacional de la energía. La red eléctrica española, donde han metido al número 2 de la policía, al Arsenio Fernández de Mesa, y donde está una ristra de exministros y exministras, como la de Ángeles Amador, la del PSOE de Sanidad, es red eléctrica española que tiene el monopolio del 100% de la red de alta tensión. ¿Alguien puede justificar por qué todo eso se le ha dado a manos privadas? Claro, esas manos privadas son las que están saliendo de sectores productivos a hacerse de oro a costa de vendernos algo frente a lo cual estamos obligados a comprar. Después vienen a los servicios sociales públicos, y no voy a entrar, sanidad, educación, servicios sociales, donde el negocio ya es redondo, porque el dinero es público. Ellos hacen la gestión, les damos la clientela cautiva y se quedan con los beneficios. Parques y jardines, todos los servicios públicos en manos de la empresa privada. Y las pensiones. Ahora sí entramos en las pensiones. Es lo mismo. El tinglao es exactamente el mismo. Las pensiones, como decía Pepe, son de los trabajadores. Somos la clase obrera, es una conquista de la clase obrera la creación de la seguridad social, es decir, de un mecanismo por el cual todas y todos contribuimos a un fondo común que usamos, porque se jubilaba la gente, y no a los mineros, que esos bien ganados se tienen su jubilación anticipada, se jubilaba la gente con 45, con 50 años, diciéndole tú vete a casa con tu pensión y calla. Y así miles y miles. Claro, llega el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, que cuando oigáis hablar de un pacto de Estado, por favor, echaros mano al bolsillo porque os van a robar. El Pacto de Toledo es exactamente igual que lo que pretendieron hacer en Sanidad con el informe Abril-Martorell. Todo pacto de Estado. Todo pacto de Estado consiste en conseguir que la izquierda política y sindical no rechiste porque de alguna manera algo se le da a cambio. El Pacto de Toledo, luego volveré a eso. El Pacto de Toledo, aparte de muchas cosas, lo que introduce son los planes de pensión privados. Y lo que introduce también es la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. Eso sí, todos de acuerdo, para que nadie rechiste. ¿Qué está pasando ahora, en este momento? Es verdad que lo dice Pepe. Se prevé que la seguridad social, las pensiones, tengan un déficit de 17.000 millones de euros en 2018. En el Pacto de Toledo, una de las cosas que se hace, y bien hecha, hay que decirlo, es crear el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es decir, una especie de hucha donde cuando hay superávit, hay más ingresos que gastos, se guarda para cuando vengan las vacas flacas y se crea ese Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En este momento la situación es la siguiente. He traído algunos datos para que veáis. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora de repente? Pero bueno, eso pasó a finales de los 90, lo que os decía del Pacto de Toledo y las consecuencias de las jubilaciones anticipadas masivas, y luego la cosa se mantuvo más o menos. Y ahora están diciendo que se crea empleo, ¿no? Eso dice Rajoy, eso dice la encuesta de población activa, luego hay más cotizantes a la caja de la Seguridad Social. Entonces aquí se desvela uno de los misterios de
el problema con las pensiones. Fijaros los datos. En el año 2016 ha habido un 3,2% de creación de empleo. O sea, ha habido más empleos. Ese incremento de un 3,2 se ha traducido solo en un 1% de ingresos de la Seguridad Social. ¿Vale? ¿Y cómo es ese misterio? Cuando, fijaros, en 2008, parecida creación de empleo suponía un incremento de ingresos de la Seguridad Social de un 8,2, 8 veces más. ¿Y dónde está ese misterio? Ese misterio lo estamos pagando la clase obrera. Ese misterio es el empleo a tiempo parcial, el empleo temporal, la caída brutal de salarios, que claro, reducen las bases de cotización y, aunque supuestamente hay más gente trabajando, realmente, los datos los habéis visto, hay millones de horas trabajadas menos, a pesar que dicen que hay más cotizantes a la Seguridad Social. Ya sabéis que se considera que una persona está trabajando si trabaja 1 hora a la semana. Un compañero de las marchas me decía el otro día que en su empresa estaban haciendo contratos de trabajo de 1/4 de hora, de 15 minutos por limpiar una máquina de contrato. Bueno, en la sanidad, pero con toda tranquilidad, en la sanidad se están contratando personal de enfermería por 2 horas para las estaciones de sangre y luego a la calle. Luego vienen los falsos autónomos, es decir, trabajadores, eso lo hemos visto cuando las huelgas de Movistar, de las subcontratas de Movistar, es decir, falsos autónomos, que quiere decir que tú estás trabajando para una empresa, pero en lugar de tener la empresa sus obligaciones contigo como patrón, tú te pagas la seguridad social, tú te pagas la maquinaria, tú te pagas tu mono de trabajo, tu coche, si tienes que hacer transporte, esos son autónomos. Y claro, esos autónomos cotizan bajísimamente. Eso es lo que... Y claro, los ingresos para la seguridad social disminuyen espectacularmente. También, claro, lo que os decía antes, en España, fijaros, en los años 90, el empleo industrial, que es el que produce más valor añadido, produce más riqueza, los trabajadores industriales son los que más riqueza producen a partir de las materias primas, suponía entre el 30, la tercera, para no andar con tanto numerajo, aproximadamente la tercera parte del Producto Interior Bruto, es decir, de la riqueza de todo el Estado. Ahora ha caído a la mitad. Claro, lo que cotiza una empresa y un trabajador industrial es muchísimo más que lo que cotiza una persona que esté trabajando en la limpieza o en la hostelería o en cualquier cosa de esas. Y luego está el gran negocio, que son las bonificaciones. Con esa palabreja es reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social a cambio de crear empleo. Eso dice. Es decir, regalos que se hace a la patronal para que cree empleo. Entonces, antes de seguir con los planes de pensiones privados, quería plantearos una cosa que es importante. Si yo he dicho que estamos en crisis, ¿qué está pasando? O sea, porque se me había olvidado decir algo importante. Uno de los elementos centrales del Pacto de Toledo es la separación de las fuentes de financiación de la seguridad social. La parte que tiene que ver con las cotizaciones
y la parte que tiene que ver con los presupuestos generales del Estado. De manera que no se pueda utilizar los presupuestos generales del Estado para pagar las pensiones. Porque dices, hombre, pues bueno, ¿qué problema hay en que del IRPF, de los impuestos que hay sobre la riqueza, si falta para las pensiones, pues se paga de los presupuestos generales del Estado, que al fin y al cabo salen de las mismas manos, de las manos que crean toda la riqueza, que no son las de Botín, ni las de Alierta, ni de ninguno de esos. Las manos de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque fijaros, otra palabreja que se usa, pero que es importante saber lo que quiere decir, es la productividad. Es decir, la cantidad de riqueza que producimos. De hecho, la productividad se calcula, es fácil recordarlo. Se divide el Producto Interior Bruto, que es alrededor de, en números redondos, 1 billón con B de euros, entre las personas que trabajan. Esa es la riqueza producida y los que... Así se calcula, ¿eh? Fijaros si saben bien que ni Alierta ni Botín producen absolutamente nada. Es decir, el concepto productividad no es un concepto marxista, ¿eh? Es capitalista en estado puro, pero lo hayan de verdad aplicando la creación de riqueza a los que trabajan. Entonces, vamos a suponer una cosa, a ver, si yo me explico con claridad para que nadie se pierda la idea. Vamos a imaginar un país en el que hay 100 personas solo, para facilitarlo, ¿no? 90 que trabajan y 10 pensionistas. Vamos a suponer que lo que producen los que trabajan son 100. Si dividimos el producto, la riqueza producida, 100, entre el conjunto de los que trabajan y los pensionistas, la riqueza producida es 1. La renta media la dividimos entre la riqueza producida más la población. Vamos a suponer que aumenta la productividad y lo que se produce son 140. Pero ahora hay 90 pensionistas y 10 trabajadores. Es decir, esos 10 trabajadores son los que producen 140. La renta media ha aumentado a 1,4. Eso es lo que está pasando en este momento. Fijaros, en los últimos 38 años, desde que murió Franco, los últimos 40 años, entre el 75 y el 2015, la riqueza producida ha aumentado en un 61%. Es decir, si no se hubieran apropiado el capital privado de la riqueza producida, habría para todos pensiones, sanidad, educación, etc. Pero claro, lo que está pasando en este momento es que dicen que vivimos demasiado. Algo que debería ser un gran logro de la sociedad, que la gente viva más y en mejores condiciones, resulta que para la señora Dominique Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, dice que es un riesgo muy grande y que hay que retrasar la edad de jubilación, hay que reducir las pensiones, lo mismo que ha dicho el del Banco de España ayer, y que hay que fomentar los planes de pensión privados. Lo dice ella, que tiene un salario de 467.000 euros al año, más su plan de pensiones privado. Claro, este planteamiento dice que hay que calcular bien todos sus argumentos. Dicen que es que cada vez hay más pensionistas
para menos trabajadores. Claro, están haciendo el cumplimiento de la profecía. En las administraciones públicas, bien lo sabéis, quien seáis empleados públicos, se sustituye solamente 1 de cada 10 que se jubilan. Claro, es decir, la creación de empleo, y además cuando se crea empleo de mierda, empleo basura, pues claro, que al final la caja de la Seguridad Social se resiente. ¿Y qué ha hecho Rajoy? Rajoy, ya lo sabéis, de un fondo de reserva que había cuando él llegó al gobierno de 65.000 millones de euros, lo ha dejado en 17.000 millones de euros y así sucesivamente según vaya sacando dinero para ir pagando las pensiones, porque cada vez entra menos y sale lo que tiene que salir. Claro, ¿qué son los planes de pensiones privados? Eso es muy importante. Los planes de pensiones privados se constituyen y los custodia ¿quién? La banca. La banca ingresa anualmente de beneficios por guardar, imaginaros, por guardar, que tenía que pagar la banca porque le estás dando dinero para que te lo guarde. Pues no, los planes cobra la banca por custodiar el dinero de los planes de pensiones privados y ingresa 1.000 millones de euros al año. Además, las gestoras de los planes de pensiones privados, que sabéis que a nivel mundial es uno de los grupos financieros más grandes del mundo, las gestoras de los planes de pensiones privados están en propiedad, por supuesto, de los bancos, de esos que, como decía la compañera antes, esos que hemos rescatado con nuestro dinero para que no vaya a ocurrir la mayor desgracia que puede ocurrir a un país, que es que quiebra la banca, según ellos, claro está. Tienen prácticamente el 10% del Producto Interior Bruto en planes de pensiones. ¿Y cómo han conseguido hacer eso? Aquí hay que decir, porque claro, cuando hablamos de la paz social, lo que voy a decir es muy triste, pero la paz social, o sea, nosotros tenemos solamente una herramienta, que es la lucha y la unidad, ¿no? La capacidad de responder cuando nos agreden. Pero claro, sí, como también me contaba Raúl antes, hablando de una asociación de migrantes, a los directivos de la asociación los dan un puestecito, la asociación de migrantes, en lugar de ser alguien luchador y combativo, pues se convierte en alguien, es decir, nos desorganizan. Entonces, ¿qué pasó con el Pacto de Toledo? En el Pacto de Toledo participaron decisivamente las cúpulas de comisiones de UGT. Se constituyeron planes de pensiones de las administraciones públicas, y se constituyó una empresa para gestionarlos. Una empresa que al final el 50% es el BBVA y el otro 50% se lo reparten entre comisiones, UGT y CESIF. Claro, se comportan como empresarios, es decir, se está gestionando una parte que se detrae del salario de los empleados públicos para constituir un fondo de pensiones. Eso, los datos que he podido conseguir son del 2008, eso le supuso al BBVA en un año unos beneficios de 2 millones de euros al BBVA, a comisiones, a los gobiernos, que son de los suyos, al decir impone, ya ves tú Rajoy si va a estar o no contento de hacer más reformas laborales que aumenten el nivel de explotación. Al decir impone, quiere decir que impide, por ejemplo,
que ante una situación como una huelga general o una situación dura, los gobiernos cedan, porque hay alguien que está con la vara encima, ¿no? Eso es lo que sucedió cuando entre Zapatero y Rajoy modificaron el artículo 135 de la Constitución. ¿Os acordáis? En 2011, en agosto, en pleno verano, en una semana, algo que no se podía tocar, porque el derecho a autodeterminación no, por favor, eso no se puede tocar, pero nos impusieron que por encima de cualquier otra consideración tengamos que pagar el capital más los intereses de la deuda y cada administración pública, incluida la seguridad social, deba cumplir los objetivos de déficit. Eso ocurrió en agosto de 2011. 6 meses después, en marzo de 2012, porque eso podía quedar como un artículo más, como el que dice que todos tenemos derecho a la vivienda, o todos tenemos derecho a la educación o a las pensiones públicas. Bueno, eso es una mera recomendación, pero no. Vino un tratado de la zona euro que afecta exclusivamente a los países incluidos, que tenemos el euro como moneda, que se llama Tratado de Estabilidad, Gobernanza y Coordinación de la zona euro, 2012. Veo que estáis tomando nota. Ese tratado es el que fija año a año a cada ayuntamiento, a cada comunidad autónoma, al Estado y a la Seguridad Social los objetivos de déficit y de deuda. De tal manera que habéis visto que a Rajoy le han perdonado, a nosotros, los 1000 y pico millones que tenía que pagar de deuda por haber incumplido, perdón, de multa por haber incumplido los objetivos de déficit. Se lo han perdonado para que no viniera alguien peor, menos de su confianza que Rajoy. Claro, en la seguridad social es exactamente lo mismo. Nosotros en Red Roja hemos hecho, lo digo no a título de otra cosa, sino por si alguien está interesado en el documento, hemos hecho un estudio de ese tratado y de la ley que lo desarrolla, que se llama Ley Orgánica 2/2012, donde pone, eso es lo que os quería decir, en uno de los artículos dice: si un ayuntamiento o una administración pública incumple de manera reiterada los objetivos que le han sido impuestos, en el caso de un ayuntamiento se aplicará el artículo 63 de la Ley de Régimen Local. Bueno, pues vas a ver al artículo 63 de la Ley de Régimen Local que dice que cuando un ayuntamiento incumpla gravemente sus deberes constitucionales, podrá ser intervenido y sustituido por una gestora. ¿Cuáles son las obligaciones constitucionales que pudiera cumplir un ayuntamiento o una comunidad autónoma o la seguridad social o el Estado en relación con esto? El artículo 135 de la Constitución. Es decir, ¿dónde está la soberanía? Ya termino. ¿Dónde está la democracia? ¿Alguien en su sano juicio puede creer que a través de unas elecciones un gobierno que no cuestione la pertenencia a la Unión Europea o al euro o al pago de la deuda, que he cogido datos para que os deis cuenta, o sea, por comparación, los presupuestos generales del Estado son alrededor de 350.000 millones de euros. Lo que se paga en 2015, que es el último dato que he encontrado, de vencimiento de capital son 155.000 millones de euros, es decir, casi la mitad, más luego los intereses. Es decir, es posible
Claro, luego, ¿con eso qué se hace? Generar más deuda. Cuando dice, ven, se ha ido al mercado y los bonos del tesoro, no sé cuánto. Es una deuda que cada vez va engordando y va engordando. Y es el instrumento que tiene el Estado Mayor del Capital, que es la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, para mandatar a los gobiernos el cumplimiento de los objetivos. Entonces, por eso, y ahora sí que termino de verdad para que podamos hablar tranquilamente, esa es la enorme importancia que tienen las marchas de la dignidad. Esa es la enorme importancia. Nos hemos juntado gentes de diferentes procedencias, de maneras de pensar y de trayectorias diferentes, en algo que es muy superior al 15M, aunque de alguna manera venimos de eso. Es decir, venimos de la indignación, venimos del intento de la gente de decir esto no puede seguir así. Pero mientras el 15M era un grito que no consiguió articular un programa, las marchas de la dignidad sí que han conseguido hablar de vivienda, de sanidad, de educación, de la OTAN, del régimen del 78, pero en lo que tiene que ver con lo que hoy hablamos, hemos dicho algo muy importante que no ha dicho nadie, y es que no queremos pagar la deuda y que afirmamos que es imposible que haya soberanía del pueblo y democracia, es decir, que haya programas alternativos si seguimos perteneciendo a la Unión Europea y al euro. Y esto es muy, muy importante, porque fijaros, prepara al pueblo para que no nos pase lo que pasó en Grecia. Prepara al pueblo para saber que no basta con votar a un gobierno, que tenemos que prepararnos, organizarnos y entrenarnos para enfrentar a poderes que están ahí precisamente para impedir que satisfagamos nuestras necesidades básicas antes de pagar la deuda a unos banqueros criminales, ladrones y mafiosos. Eso es muy importante, porque lo que pasó en Grecia no lo podemos olvidar. No hace tanto, va a hacer 2 años. Va a hacer 2 años. Fijaros, el 36% sacó el gobierno de Syriza en las elecciones. En un referéndum en el cual le preguntaba al pueblo si obedecía o no obedecía lo que le mandaba la troika, el 62% dijo que no. Y ahora están los griegos con unas privatizaciones que multiplican por 5 lo que hicieron los gobiernos de derecha anteriores. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y eso es lo que, habría que reclamar a la izquierda, que se llame izquierda. No puedes decir luego, mira, es que no, como decían, no, es que no son democráticos. Hombre, ¿la Merkel va a ser democrática? ¿O el del Banco de España va a ser democrático? Como decía Tsipras. Eso no puede ser. Nosotros sabemos que ellos van a intentar imponernos y cada vez más apretando las tuercas. Y si no, mirad lo que dice el del Banco de España o cada vez que abren la boca. Nueva reforma laboral, recorte de las pensiones, recorte del gasto público, más privatizaciones de lo poco que queda en manos públicas ya. Claro, eso lo sabemos. Para lo que tenemos que prepararnos es para enfrentarlo. Y eso, las marchas de la dignidad, tenemos el orgullo y la satisfacción de ser el único movimiento social, al menos en el marco de la Unión Europea, que está planteando el tema del euro, el tema de la Unión Europea y el tema de la deuda. En otros países, de una manera absolutamente demagógica, pero siempre con un punto de verdad,
Esos planteamientos están en manos de la extrema derecha. El Frente Nacional, la Marine Le Pen, o Alemania, la extrema derecha en Alemania, está planteando eso mismo, con el riesgo que tiene, porque es verdad. La gente está empezando a ver que cada vez que le dan un palo, la mano que mueve el palo viene de la Unión Europea. Y eso es verdad. Lo que importa es que esos planteamientos estén en manos de la izquierda, en manos de los trabajadores y de las trabajadoras, y no de la extrema derecha. Eso es muy importante, porque la extrema derecha no es un señor con bigotes locos, ni cruces gamadas solo. Es la clase obrera que deja de tener una izquierda como referente y se echa en manos de la extrema derecha. Eso es muy importante. Y en definitiva, esos planteamientos no es que sean planteamientos abstractos. Te quiero terminar con unas palabras de un líder africano, de Thomas Sankara, que fue presidente de Burkina Faso, uno de los muchos, junto con Fidel Castro, que decía que pagar la deuda era imposible, que levantaron la bandera de que bastante deuda hemos pagado ya los trabajadores, porque no lo he dicho, pero creo que lo sabemos. Esa deuda que tenemos ha sido construida a base de rescatar bancos, a base de subvencionar a empresas multinacionales, a base de hacer aeropuertos fantasmas, en fin, todo eso lo sabemos, no lo he dicho porque creo que ya es patrimonio popular eso. Bueno, pues este hombre que decía que bastante deuda había sido pagada, en este caso con la sangre y con el sudor de los africanos, de los de su pueblo, les decía a los banqueros acreedores que le exigían pagar la deuda, les decía esto que es tan claro, decía, mire, yo no les pago a ustedes, porque si yo no les pago, ni a ustedes ni a sus familias les pasa nada. Ustedes van a seguir viviendo como están viviendo si mi país no paga la deuda. En cambio, si yo les pago, mi pueblo se muere. Y yo soy responsable de la vida de la gente. Pues bueno, con esto termino y muchas gracias. Vamos. Es que preguntan y después se salen, porque no quieren escuchar la respuesta. Bueno, en primer lugar, que no se me olvide, he traído estos documentos que son de las marchas de Madrid sobre las pensiones, que bueno, tienen un contenido de trabajo que en buena parte no me ha dado tiempo a mí a desarrollar, y hay datos aquí. Por ejemplo, empezando por el final, lo que decía la compañera Joaquina, el tema de las mujeres es un tema gravísimo. Es decir, la pensión media de las mujeres es 400 euros mensuales inferior a la pensión media de los hombres. Es un tema muy, muy serio. Y la pobreza de las pensiones es tal que de 8 millones, digo, hay veces que hay que dar cifras para darnos una idea, de 8.200.000 pensionistas, las 2/3 partes, es decir, aproximadamente 6 millones, están recibiendo menos de 1.000 euros mensuales. Y de esos 6 millones, el 40% está recibiendo menos de 600 euros. La situación de pobreza es tal que recordáis cuando se introdujo el copago de los medicamentos para pensionistas, se puso un tope, y decían, mira qué poquito es, un tope de 8 euros al mes, ¿no? Es decir, que tú pagabas el 10% de lo de la receta con un tope de 8 euros. Hombre, 8 euros. 8 euros ¿para quién es poco? Para los que decía el compañero Pepe de Botín o Alierta. Porque para la gente, la cantidad de gente que está recibiendo pensiones como las que dice Joaquina, fijaros qué drama
que en Madrid se hizo una encuesta preguntando a la gente cuántos dejaban de ir a la farmacia a retirar los medicamentos. Que, claro, el decir si sí o no, yo creo que mucha gente no decía la verdad, porque cuesta decir que no había sido a la farmacia porque no podías pagar, e incluso parece que casi era una desobediencia al médico. Sí. El 20% no iba a la farmacia, de los que iban al médico, porque si tú vas, es que el drama cotidiano, si tú vas al médico porque tienes hipertensión, porque tienes, y te dan una serie de medicamentos, y luego no puedes ir a la farmacia, ¿a qué vas a ir al médico? Si sabes que te va a dar los medicamentos y luego no vas a poder ir a la farmacia a retirarlos. El objetivo, otro día si queréis hablamos de sanidad, el objetivo es precisamente eso. No es recaudar más porque haya 8 euros por persona pensionista para la sanidad pública. El objetivo es quitarse de en medio a ese 20% de enfermos crónicos y personas pobres que son los que entorpecen el negocio de la gestión privada de la sanidad pública, que es lo que están preparando, extenderlo al 100%. Es decir, es una agresión de clase, muchos lo habéis dicho, es una agresión de clase en todos los frentes. Algunos no puedo referirme a todos, pero algunos habéis hecho referencia a la transición, y eso es muy importante. La primera vez que se agrede directamente una agresión de clase a las pensiones, reduciendo las cotizaciones empresariales a la seguridad social, es con los pactos de la Moncloa. Al igual que se elimina la causalidad en el tipo de contrato. Antes, si una actividad productiva era indefinida, yo qué sé, una fábrica de zapatos, pues tú no podías hacer un contrato temporal a nadie, porque la actividad era una actividad continuada en el tiempo. La primera vez que se elimina la causalidad en la forma de contrato son los pactos de la Moncloa. Son cosas que parece que los pactos de la Moncloa es que ya teníamos libertad de prensa o de manifestación o de expresión, y no se ve la letra. Miradlo, por favor, ahora que está en Google, mirad la parte relativa a los derechos laborales de los pactos de la Moncloa. La primera vez que se elimina la obligación del empresario a readmitir al trabajador despedido por despido improcedente. Imaginaros lo que quiere decir eso con las listas negras que estamos viendo ahora. Es que es eso. O sea, la eliminación a un empresario, a uno o a una que está organizándole un sindicato, pues lo pone en la calle y punto. Con indemnización aunque sea, pero lo pone en la calle y punto. O la primera vez que se hace el contrato juvenil de 2 años sin despido de ninguno. Es decir, contrato... Es los pactos de la Moncloa. He dicho muchas veces el compañero chileno, a ver, yo no me he remontado, pero efectivamente, la crisis que tenemos ahora es la crisis que empieza en el capitalismo en los años 70, y la primera vez que se impone a sangre y fuego las condiciones de la Escuela de Chicago, lo que llamamos políticas neoliberales, es el golpe de Pinochet en Chile y todos los golpes que vinieron después de la Operación Cóndor en América Latina. Es decir, es la lucha de clases, compañeros y compañeras, lo que permite entender la historia. Y nuestras derrotas, a los que habéis hecho mención, son retrocesos que pagamos. Y los avances que se dan en cualquier parte del mundo, por ejemplo, estamos en el centenario de la Revolución Soviética, lo que se construyó como derechos a la sanidad pública, a la educación pública, a las pensiones, a las viviendas sociales, es lo que el capital se vio obligado a dar para evitar que hubiera una revolución, para que los trabajadores vieran lo que se había podido conseguir en otros sitios. Eso es muy importante, que lo del internacionalismo proletario no es
generosidad o solidaridad, es la conciencia de que lo que avanzamos o retrocedemos en cada lugar del mundo tiene algo que ver con lo que pasa en el resto, y que por eso somos una clase, por eso la unidad de clase es absolutamente clave. A ver, cosas que me habéis preguntado. Efectivamente, la compañera decía lo de la hucha de las pensiones, claro. La hucha de las pensiones es transferencia de dinero estrictamente de la clase obrera, no en general, que es todo de la clase obrera. Eso es sacado de nuestros salarios, efectivamente, para comprar deuda. Es decir, para evitar que cuando el gobierno saca bonos del Tesoro, deuda pública, al mercado, compra con el dinero de la hucha de la Seguridad Social su propia deuda. Es decir, en una transferencia directa de dinero que después va a parar a manos de la gran banca. Eso es estrictamente así. Se ha ido el compañero, que algunos decíais que era de comisiones obreras. A ver. De qué manera lo disfrazan diciendo que es para pagar. Claro, que la extraordinaria, que no entra, claro, si es que sí. Efectivamente. Claro, lo que es muy importante es que nosotros, y yo creo que las marchas de la dignidad lo está diciendo muy claramente, hay que decir no al Pacto de Toledo y hay que decir pensiones públicas de los presupuestos generales del Estado. Es decir, independientemente, eso de la separación que decía él, a mí me parece que no debe, o sea, que están equivocados o están mal enfocados. Las razones, cada cual que mire por dónde le vienen. Pero lo que nosotros y nosotras como trabajadores tenemos que exigir es pensiones públicas dignas para todos, de los presupuestos